amigos, hoy es domingo y como todos los domingos tengo la oportunidad de conversar con Ronald Rodríguez, quien está en Maracaibo, y por supuesto conversamos acerca de los temas de interés para nosotros y obviamente que suponemos que también tienen algún interés para quienes domingo a domingo nos están siguiendo. Yo quisiera tomar hoy unas palabras del presidente polaco en el sentido siguiente. Ese señor dijo que estábamos llegando al final del mundo que conocíamos, que ya las cosas no son como eran antes, y obviamente cuando se habla de eso se habla de un cambio de era. Ya estamos llegando al final de una era donde pareciera ser que lo que era orientado por la lógica ya no funciona. Y son muchos los casos que nos llevan a pensarlo y a compartir de alguna manera las opiniones del presidente polaco. Pero no quiero abundar en temas demasiados difíciles, sino en temas sencillos que nos permiten visualizar una realidad para la que seguramente no estábamos preparados. Pero antes quiero saludar a Rafael Ávila y por supuesto también a Marita Hernández. Creo que esta es María Hernández, no estoy muy seguro, pero seguramente que es María Hernández. María, no, si es María, me encantaría conversar contigo, pero tengo el espacio para conversar con Ronald Rodríguez y quizás seguramente tendríamos que conversar, María, porque tú eres una mujer con bastante conocimiento y me gustaría saber tu opinión acerca de lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad. Pues bien, sí, ciertamente es María Hernández y aprovecho para enviarle también saludos a mi querido amigo Manuel Marín Freites, mejor conocido en Maracaibo como el gran Chuck Marín. Pero bueno, quería decirles que en estos días de esta semana pasada ocurrió una cosa singular. María Corina Machado fue a Washington. Antes se había visto con el Papa, como es lógico. Verse con el Papa no solamente tenía la importancia simbólica de conversar con el interlocutor de Dios en la tierra, sino que también seguramente el Papa le echó la bendición muy importante por los tiempos que corren y sobre todo por la reunión que iba a sostener en Washington con el presidente Trump. Reunión por la que María Corina se ha llevado muchas críticas porque entró por la puerta oeste de la Casa Blanca, donde por allí han pasado muchas personas, del jefe de la OTAN, personalidades importantes, pero como no entró por el frente, porque nosotros los venezolanos somos así, nos gusta entrar por el frente para que nos vean, entonces la gente dice, mira, la metió por detrás, por la puerta de atrás. Eso, primero, no conocen la Casa Blanca y segundo, no estaba en Santa Lucía ni en La Pomona. Estaban en Washington, que tiene el ala oeste de la Casa Blanca, tiene una entrada y por ahí entró María Corina Machado, que fue recibida por el presidente Trump, seguramente no con todos los honores que alguien pretendía, pero la recibió y eso es importante que Trump la reciba. Y lo más importante son las cosas que María Corina dijo, pero también las que no dijo. Y por supuesto, es muy importante que algún día sepamos qué fue lo que el presidente Trump le dijo, pero ella dejó entrever algunas cosas interesantes ahí. Bueno, resulta que en estos tiempos, en estos cambios que yo estoy señalando, ya nada es verdad. Y cualquiera pone en entredicho la verdad o lo que pareciera verdad y la convierte en otra cosa. Esa misma semana, un organismo que todos en algún momento conocimos, oímos hablar, lo peor que le podían decir a un tipo de izquierda en la universidad donde yo alguna vez intenté hacer política,
era que fuese agente de la CIA. Yo me acuerdo que en las disputas entre el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el Partido Comunista, a los jóvenes de la Juventud Comunista, los del MIR, y recuerdo a uno de ellos llamado Roberto Luengo, mi gran y entrañable amigo, a Luis Villalba, a Ismael Adrián, a Pastor Adrián y a tantos otros dirigentes del MIR, a Fernando Solís, a Felipe Rivero, la peor acusación que le podían hacer a la gente de la Juventud Comunista era que eran agentes de la CIA. Bueno, y todo el mundo le tenía su cosita a la CIA. Por cierto que yo terminé hace unos días de leer un libro acerca de la CIA, escrito por Tom Wiener, que se llama La Misión, y donde más o menos retrata todo lo que ha sido la CIA en lo que va de este siglo. Lo anterior tratado en otro libro. Es interesante el libro, se llama La Misión, de Tom Wiener. Es un periodista especializado en estas cosas y dicen cuestiones allí de mucho interés que, pues, si usted tiene, le gustan estos temas, puede buscarlo. Pues bien, el jefe de la CIA, que siempre fue un tipo más o menos conocido, porque efectivamente es parte de la estructura de gobierno de los Estados Unidos, tenía sus agentes en todas partes del mundo y habían reclutado primeros ministros, presidentes y cosas de esas, e hicieron cosas buenas y también hicieron cosas no tan buenas. Como cosas no tan buenas, por ejemplo, cuando se equivocaban en cuanto a la información que recibían, porque es un organismo de inteligencia, llegaron a cometer grandes errores. Por cierto, uno de esos grandes errores estuvo señalado en Irak y en Afganistán, y por eso les hablaré un poco más adelante. Pues bien, ocurre que este señor, que generalmente no se reúne con jefes de Estado públicamente, pues vino a Caracas. El mismo tipo que estuvo en la sala situacional de la Casa Blanca, siguiendo los incidentes del ataque de la Delta Force a Venezuela, que fue el mismo tipo que estaba ahí, que se dice que logró la información fundamental para poder capturar a Maduro, el mismo tipo que estaba allí, ¿ok?, dirigiendo eso, se vio en Miraflores con Delcy Rodríguez, que hasta ese momento era la vicepresidenta del país, de Nicolás Maduro, a quien se llevaron. Y digo yo, ¿pero qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es justamente eso, que el mundo en el que nosotros vivíamos ya no es como era antes. Ya no lo podemos ver como antes, que las cosas tenían una lógica. Tal vez la única lógica sea, por ejemplo, que los demócratas vuelvan a gobernar en los Estados Unidos y se sigan comportando como lo han hecho en los últimos años. Como cosa curiosa, a Trump lo derrota Biden, pero ya Biden lo derrota cuando Biden viene en retirada. Y el pueblo norteamericano, que no quería a Trump en ese momento, votó por Biden. Pero los demócratas dejaron a Biden sabiendo que el señor ya no estaba para esos líderes. Es como, por ejemplo, que los equipos de béisbol, a un jugador que ya dio sus mejores años, lo siguen manteniendo en el staff a cuenta de la gloria pasada. Pues bien, ahora resulta que Groenlandia, que está en Europa, que es parte de la OTAN, resulta que Trump la quiere para él o para Estados Unidos, pero los europeos mandan entonces un autobús con 100 y pico de personas. Pero Trump responde diciéndole, ahora le voy a aumentar los aranceles. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó? Que la enseñanza en las escuelas de economía colocaba los aranceles con una función determinada y por un tiempo determinado. Pues ahora es un arma política y muy importante. Entonces quiero decirles que las cosas de verdad están cambiando, y ese cambio necesita ser no descubierto, sino puesto para que todo el mundo lo vea, y además de eso tratar de adaptarse a los cambios que vienen. Eso de la inteligencia artificial es una cosa que va a cambiar todo, pero eso no hay que verlo con miedo, sino que hay que tratar de buscar la manera de entender lo que está ocurriendo y adaptarse, como para hacer la política. En Venezuela, por ejemplo, la oposición hizo todo lo que tenía que hacer para salir del gobierno de Maduro, pero no fue posible, ni era posible, ni hubiera sido posible. Pero ocurrió lo que era imposible, que nadie creía que los Estados Unidos podían entrar a Venezuela, pues entraron. Y lo peor de todo fue que entraron. Y además de eso, de entrar, las armas rusas que eran prácticamente infalibles, que tenían un escudo sobre Venezuela,
sobre el espacio venezolano, pues fallaron. Pero la electrónica china, que es una cosa de supervigilancia, también fracasa. Y lo peor de todo, el anillo de seguridad de Maduro, formado por los mejores guardaespaldas cubanos, pues terminan muriéndose todos. Y hay una contradicción. Padrino López dice que los americanos llegaron y mataron a mansalva a los cubanos. Yo no entiendo cómo, pero que le dieron tiros de gracia. Pero el gobierno cubano dice que murieron luchando. Entonces yo no entiendo qué es lo que dice Padrino, que por cierto Padrino López debía haber renunciado porque él es el principal responsable de lo que pasó. Pero no, Padrino López sigue allí, claro. Padrino sigue ahí porque él es el hombre de los rusos. Y sin duda los rusos todavía no tienen el relevo. Cuando lo tengan seguramente el señor Padrino López saldrá. Bueno, quería decir esto porque estoy ahora ya a espera de que Ronald Rodríguez. Esto lo quería decir a manera de preámbulo. Y obviamente que nos vamos a seguir comunicando. Y con María Hernández, que estaba pidiéndome una participación, pues le llamaré y haremos una conversación seguramente para hablar de temas mucho menos triviales que los que yo comparto con Ronald, de literatura, de cine, de televisión y algo de política. Señor Rodríguez, dígame. Todavía no entra Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿cómo usted? Yo estoy bien, pero lo que tengo es problema con el Wi-Fi. No, bueno, yo creo que voy a tener que hacer una gran inversión en Venezuela para enviarte un buen Wi-Fi. Voy a hablar con Hilo. Voy a hablar con Elon a ver si te coloca el Starlink a ti solito para que no tengas problemas los fines de semana conmigo, porque tú sabes que nosotros somos amigos, ¿no? Y yo soy muy amigo de Elon desde hace ya mucho tiempo, antes de que él fuera Elon. Está ahorita en promoción, de 400 bajó a 389 el paquete inicial. Ajá. Y después no sé cuánto cuestan las mensualidades, ahora que lo mencionaste. Ajá. Mira, medio estaba oyendo algo que tú estabas diciendo por ahí con respecto al director de la CIA, y me hiciste acordar de una anécdota que contaba Pedro León Zapata, héroe de Carlos Andrés Pérez, y le dan el Premio Nacional de Arte, no sé, un premio nacional. Creo que fue un premio nacional a Pedro León Zapata, y Pedro León Zapata va a recibirlo. Andrés Pérez, cuando se lo confiere, le dice, ¿quién lo iba a creer? Pedro León. Sí, esto es... Está Pedro Esto es verdaderamente agonizante. Las comunicaciones con Venezuela son verdaderamente difíciles. Y a veces es que el Wi-Fi es... Sí, porque la verdad que te oigo saltado. Y es que yo no sé de verdad de qué se trata, porque es una transmisión muy normal para otras partes del mundo. En estos días yo me comuniqué con un tipo que estaba en Sudán del Sur. Perfecto. En cambio, en Venezuela, que hay un país que tiene tantas cosas buenas, pues las comunicaciones son tan pésimas. Eso sí, cuando hay que oír a Mr. Trump, los tipos lo oyen. Fíjate que hay cosas que antes no se podían hacer y ahora dijeron que tú te puedes imaginar que Delcy Rodríguez se aparezca en la Casa Blanca y converse con Trump, y que Trump llega a decir es una tipa fantástica, cuando la fantástica era Marianela Salazar y Bellice Pacheco y la señorita Poleo. Bueno, señorita no, ya es señora. No, pero hay que matizar. Delcy quería ir y propuso ir a la Casa Blanca a hablar directamente con Donald Trump, pero Donald Trump le dijo no, ni tan calvo ni con 2 pelucas, por teléfono. Habló por teléfono y después se tiró aquella
aquella, ¿cómo se llama aquella elegía en favor de Delcy Rodríguez, que a mí casi que se me salen las lágrimas de lo emocionado que estaba el hombre de todo lo que decía de Delcy Rodríguez? Cosa que se ahorró porque con María Corina fue mucho más parco, fue mucho más comedido, y cumplió más la formalidad, y cumplió más las formalidades en su encuentro personal, a los 2 días, al día siguiente, ¿qué tal? Es decir, que lo que revela inmediatamente, lo que revela lo gran actor que es Donald Trump, y que él anda en su plan, y a él sí le prodiga todas las lindezas posibles, porque la tiene en la mano, y le interesa, pues le interesa de manera. Y a María Corina le dijo desde un primer momento: en esta etapa tú no, por esto y por esto. Pero María Corina también ha tenido su movimiento, porque siempre ha tenido el problema interno y externo de caer en la irrelevancia. Entonces María Corina también movió ficha y consiguió con la medalla del premio Nobel meterse en el bolsillo a Donald Trump, que por lo menos por la puerta de atrás, pero la recibió. Pero es que yo tuvieron un, quiero, tuvieron un almuerzo de trabajo, pero Ronald, por favor, yo quiero que me digas, ¿qué es eso de la puerta de atrás? No, no fue la puerta de atrás, fue una puerta por donde solamente han pasado muchas personalidades. No, era que tenía que ver, que de los venezolanos nos gusta la puerta de frente. Era que tenía que Mira, entrar yo por... pasé por esa, Francesco, yo pasé por esa puerta cuando yo Bueno, estuve en Washington. Cuando yo estuve en Washington en un viaje, compré los boletos para el tour de recorrer la Casa Blanca, bueno, y entré por esa puerta, una puerta lateral. y yo entré Ahora, yo querían entré que por la recibiera a principal. María Corina como una jefe de Estado, esto no lo es, Pero es que, lamentablemente pero es no que lo María es. Corina no es la jefa de Estado. María Corina es una Por líder eso no lo política. es. Pero ¿por qué dices tú? Porque me da hay una cosa así que dice, la metió por la puerta de atrás como si lo hubiera despreciado. No, no hubo ningún tipo de No, no, desprecio. no, 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 yo no digo que Pero tú dijiste que entró por la puerta de atrás. la despreció. Cuando en el primer momento Donald Trump dijo: María Corina para después, para una segunda etapa. Esta primera etapa de estabilización, de transición, y él ha cumplido su guión. Él sí le Pero dijo: otra pregunta que te voy a hacer, voy a Washington. No, 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 para acá no venga, pero otra pregunta que te voy a hacer. para acá no venga, todo por todo envío mi Dalton. Otra pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que en este momento a lo mejor la franqueza de Trump es muy fuerte, pero tú crees que en este momento es el momento de María Corina? ¿Tú no crees que para... No, Bueno, chico. Entonces, ¿qué es lo que estamos criticando? Que la señora le entregó la no, medalla. Que la señora le entregó la medalla a Trump, y que eso que tiene molesto a los noruegos. Chicos, los noruegos entregan el premio, no la medalla. Ese no es el metiste asunto. mala intención con tú. El que le metiste, el que envenenó el comentario. Bueno, mira, Ronald lo que quiere decir es que él dijo... No estoy diciendo lo contrario. Es muy osa, y le consiguió el punto final. No dar el formal jefe de Estado, porque no era jefe de Estado, no es jefe de Estado por ahora, y no le dieron el tratamiento rimbombante que hubiéramos querido mucho que le diera. ¿Por qué? Porque tenemos un problema en esta tenemos problema con la transmisión, se nos va, así que cae la palabra de Ronald, que tan interesante lo que Ronald nos está diciendo. Marcela tiene razón, Marcela. Ella puede tener un buen wifi en este momento, y yo lo he tenido en... Sí, esto es terrible, esto no. Yo tenía un amigo en la Facultad de Economía llamado Irving,
que no me acuerdo si sigue en Maracaibo, pero con Irving costaba mucho hablar porque era gago. Y yo me especialicé en entender lo que me quería decir, pero esta conversación con Ronald, que es como una gaguera electrónica, pues cuesta mucho, ¿no? Pero y además que es interesante y además que no hemos tocado los temas que verdaderamente nos interesan, como por ejemplo lo que está pasando en Maracaibo. Fíjate tú, por ejemplo, que a mí me cuentan y no me lo cuentan. No, no, y lamentablemente, Yo creo que Ronald, vamos a tener que suspender esta conversación, por lo menos contigo, porque no te oigo nada y lo que se oye es demasiado complicado. Si quieres, túmbala y vuelve otra vez a ingresar mientras yo hago un poquito aquí de comentarios acerca de unos temas y trata de volver nuevamente aquí dice Douglas Colmenares que debes estar en un búnker, porque de verdad que hay algún inconveniente con eso. No podemos seguir con Ronald Rodríguez, lamentablemente, porque teníamos unos temas que tratar de interés. Quería comentarle que tengo en mi poder Pacificador, la última novela de nuestro estimado amigo Francisco Zuniaga, que lo tengo acá. Quería conversar con él, quería preguntarle a Ronald Rodríguez acerca del libro El Profeta, que es un libro que es sobre la vida de Jesús, escrito por un señor de apellido Zavala, que no recuerdo el nombre, pero me dicen que es verdaderamente un trabajo de primera. Bueno, aquí tengo a María Hernández que me dice, hay tres acontecimientos que podemos analizar. Uno, la visita a la CIA en Venezuela, los 500 millones que se depositaron a la banca venezolana y la reunión de María Corina Machado y Trump y su equipo élite. Ya de eso hemos conversado un poco, María, pero lo de los 500 millones sí, porque el viernes en la noche me entero que había una baja sensible en la cotización del dólar libre, de lo que llaman el paralelo, y luego me enteré efectivamente que el gobierno le había dado a la banca 500 millones de dólares un poco por el interés de satisfacer las necesidades, la oferta pues de dólares en el mercado, y eso hizo que el dólar paralelo bajara. Ojalá que las cosas comiencen a funcionar y yo tengo la fe de que estas cosas se mejoren, pero tengo una duda con respecto a las medidas que el presidente Trump adelanta, aunque tengo que reconocer que en estos tiempos los pasos que ha venido dando Trump han sido efectivamente muy bien encaminados. Ahora, mi preocupación radica en lo siguiente. Yo no tengo la seguridad de que resolviendo los problemas económicos de Venezuela, la situación política mejore. ¿Por qué? Porque efectivamente Venezuela puede coger el mismo camino que cogió Vietnam, el camino que cogió China, de un desarrollo económico con un gobierno autoritario. El problema es que el gobierno venezolano no es solamente autoritario, el gobierno venezolano es un gobierno que no tiene propósito. ¿Y por qué no tiene propósito? Porque ellos no están allí para hacer a Venezuela un país vivible, sino ellos están allí para hacer de Venezuela su caja chica, su manera de hacer negocio. Venezuela para el chavismo es una empresa. Yo no sé si para Chávez fue en su momento, pero para lo que quedó de Chávez es una empresa. Todos los líderes históricos del partido se fueron poco a poco porque efectivamente no comparten las ideas y el manejo que hicieron del país. Diosdado Cabello, Padrino y compañía, y Maduro. Quizá los Rodríguez tengan una idea diferente porque tal vez sea un poco más moderno en cuanto a la concepción del futuro o porque les interesa el modelo chino que también les fue propuesto a los cubanos y los cubanos nunca lo aceptaron. Porque en ese tipo de modelo es necesario que haya libertades económicas y esas libertades económicas el gobierno le tiene miedo porque desarrollando la economía la gente a lo mejor comienza a demandar otras cosas y los empresarios que no son chavistas pudieran convertirse en sus enemigos. Eso es una de las razones por las cuales en Venezuela la actividad económica se contrajo justamente por el terror que le tiene el chavismo a los empresarios. Les tiene terror. Y no es para menos, porque los empresarios movieron cielo y tierra para tumbar a Chávez y lo lograron. Solo que después, como eran empresarios y no políticos, no pudieron completar la jugada. Ciertamente, en aquel abril, los empresarios jugaron un rol estelar, pero luego entre ellos no hubo acuerdo y la ruptura no se dio tanto porque Carmona fuera malo o bueno, se dio porque Gustavo Cisneros pretendió liderizar y dejó por fuera nada más y nada menos que al jefe más importante de
de la actividad económica en Venezuela como empresa, que era el Grupo Polar. Eso en algún momento ellos lo contarán como es debido. Ahora, la Venezuela de futuro, yo no sé si se va a igualar a la anterior. Creo que no. ¿Por qué? Porque a Venezuela se le fue una buena, yo no sé si fueron 8 millones, pero fueron unos cuantos millones de venezolanos que se fueron. Y los venezolanos que se fueron son los jóvenes y probablemente los más preparados. Muchos de ellos no van a regresar al país. Muchos de ellos no tienen oportunidad de regresar. Y un país necesita, sin duda, a su gente más preparada para poder ir hacia adelante. Porque se puede comprar la tecnología y se puede comprar de alguna manera la parte gerencial, pero si no tenemos operadores en el país, difícilmente las cosas marchen con la rapidez que lo pretendemos. La actividad petrolera ha tenido muchos momentos en Venezuela y en este caso recuperar la industria petrolera no va a ser una cosa sencilla, va a ser costosa porque la mayoría de la industria petrolera está en ruinas, porque todavía el país es capaz de producir 1 millón de barriles con lo que tenemos, pero toda la infraestructura está en el suelo, la infraestructura lacustre, en el caso de Maracaibo, y la propia infraestructura para que había en Oriente, donde obviamente las expectativas eran de otro tipo y se redujeron mucho por la incapacidad de los que estaban gobernando. Y luego en Venezuela tiene un petróleo muy pesado que necesita un tratamiento distinto y necesita grandes inversiones para poderlo sacar y poder operar. Mucha gente dice, somos ricos. No, somos ricos en la medida en que el petróleo pueda ser extraído con las tecnologías convencionales. Si el petróleo que está en el subsuelo no se puede extraer, pues no hay ninguna riqueza, no es nada del que podamos alardear. Pero sin duda habrán posibilidades serias si se hacen grandes inversiones y se protege la industria. Ahora, ¿a quién le va a tocar? No sabemos. De alguna manera también es necesario la producción de bienes en el país. Yo no sé en qué medida las empresas que fueron nacionalizadas o estatizadas por el chavismo y por Maduro estén en condiciones de regresar, pero algunas de ellas tendrán que pasar necesariamente al sector privado. Incluso se comentaba en estos días que era posible que incluso se fuese de vuelta la señal de Radio Caracas Televisión a su dueño. Yo no estoy muy seguro de eso, pero de eso se ha venido conversando. Lo cierto es que la Venezuela a la que aspiramos no se parecerá en nada a la Venezuela pasada. Incluso en lo político hay cosas muy claras. Una buena parte de la dirigencia política media de los partidos se tuvo que marchar obligatoriamente, buscando nuevos horizontes y por miedo a la persecución y la represión de un gobierno que se sostiene porque la cúpula de la Fuerza Armada tiene un control férreo. Yo no soy de los que cree que son todos los militares. Estoy convencido que es una cúpula, que es un grupo dirigencial que está allí enquistado y que no permite cambios importantes y sustanciales en la política, porque ellos son, digamos, depositarios de la confianza de los que dirigen. Ahora bien, no son todos los militares, de ninguna manera. Ahora, también pasa porque hay necesidad de volver a fortalecer las instituciones del país para que la democracia funcione. Tampoco estoy muy seguro si la propuesta democrática es la que camina en el mundo hoy. Yo estoy casi convencido que no se trata de eso. Yo creo que hoy la democracia está en peligro justamente porque lo que estamos viendo es que los países no necesitan de la democracia para seguir creciendo y para dar mejor bienestar a su gente. Y Europa, que es, digamos, el paradigma de la democracia, está en una situación verdaderamente comprometida. En fin, que yo no estoy muy seguro si el presidente Trump, cuando se acerca a Venezuela, cuando quiere resolver los asuntos venezolanos, lo hace por favorecer a los venezolanos o lo hace por otro interés. Yo no soy de los que cree que Estados Unidos necesita el petróleo venezolano, pero obviamente que es un factor importante. Yo creo que tiene que ver mucho más con un elemento geoestratégico que se compadece con todo lo que hemos visto en el resto del mundo. O sea, no se trata de arreglar lo de Groenlandia por un problema de riquezas y de vías marítimas, y si no se entiende eso, no se puede entender lo demás, y por supuesto no se puede entender el caso venezolano. Pero, sin duda, la situación del país tal vez no sea volver a un esquema de la democracia como la conocimos hasta el 90 y tanto, hasta finales de los 90. A lo mejor habrá una nueva manera de hacerlo. Lo que sí es verdad es que Venezuela no volverá a hacer lo que fue, porque los partidos también desaparecieron. María Corina Machado aguantó
Y muchos de nosotros, yo en particular lo confieso, no tenía grandes expectativas porque estaba manejándome en un esquema político que no era justamente el que la gente estaba deseando. Y los propios partidos hacían cosas que les daban éxitos relativos, pero que no llegaban a ninguna parte. Les confieso que cuando Rosales le sacó el 36% a Chávez, era una gran posibilidad. Pero Rosales la votó. Rosales la votó porque no entendió lo que pasó. Pero también muchos venezolanos dijeron que Rosales había ganado la elección y le había entregado. Me acuerdo la inefable Marianela Salazar que dijo que el tipo se había entregado en Fuerte Tiuna porque la familia la tenían secuestrada y cosas que eran mentiras. Rosales no ganó. Yo le pregunté a Teodoro Pekov, que era uno de los dirigentes de esa campaña, y me dijo, no ganamos, pero se obtuvo un buen éxito. Si los venezolanos de oposición en ese momento hubieran entendido que ese 36% era importantísimo, pues otra cosa hubiera pasado. También en el 2015 tuvimos una gran oportunidad, ganamos la elección, la perdimos justamente porque no supimos administrar ese éxito. Henry Ramos lo primero que hizo después que tomó posesión fue insultar a los militares. Nunca lo entendí. Luego en el 24 se gana, sabiendo que se había ganado la elección, porque la información desde el mediodía, yo estaba casualmente, por cierto, ese día con María Hernández, que está conectada conmigo ahora, en un lugar donde veíamos los resultados y efectivamente ya sabíamos en horas de la mañana que las cosas estaban muy bien. Pues María Corina y su grupo no salieron a decir ganamos la elección, no, sino que esperaron hasta el otro siguiente día, perdieron la iniciativa, sabiendo que tenían un operativo con las actas, porque yo recuerdo que allí mismo, en horas de la tarde, Manuel Marín me dijo, mira, nosotros tenemos contacto con este centro de votación y ya tenemos las actas, las recibimos aquí y las entregamos a una cuestión. Pues bien, no fueron capaces de abrir el abanico, llamar a un gran acuerdo nacional, sino que simplemente ganamos y nos ganamos y creían que el chavismo les iba a entregar. Por cierto, que se comenta que Maduro estuvo con deseos de salir de la situación. Diosdado Cabello se opuso, como se había opuesto Diosdado Cabello a las elecciones. Quienes promueven la elección fueron los Rodríguez, pero Diosdado Cabello siempre estuvo en contra. Y justamente cuando Maduro quiso flaquear con la baliza que le metieron, él logró que la situación cambiara. Y por eso tomó posiciones en el interior del partido y del gobierno, cosa que ahora es una rémora. Pero sin duda, el caso venezolano nos va a llevar quién sabe a dónde. Lo que sí es verdad es que María Corina acabó con todas las estructuras. No es verdad que Copey existe, no es verdad que Primero Justicia existe, no es verdad que el Nuevo Tiempo en Maracaibo se mantiene por los zulianos y porque Rosales ha hecho un buen trabajo cuando ha sido gobernador, pero ya no es la fuerza determinante en el Zulia. Y obviamente que la figura más importante de la política venezolana es María Corina Machado, que está jugando inteligentemente. Y entonces lo que hacen algunos es que viéndola desarrollar, en vez de promover la política, lo que hacen es comenzar campañas en las redes para tratar de desprestigiarla. Y esa ha sido una desgracia que ha pasado en Venezuela durante muchos años, que todos los problemas políticos se llevan al plano moral y ahí lo perdemos todo. Es necesario que esa conversación se haga de tal manera que nos permita avanzar hacia una nueva sociedad, con una nueva realidad sin duda, pero donde podamos tolerar, haya tolerancia mutua, donde se puedan respetar los derechos humanos, donde haya libertad de expresión, etcétera, donde hayan algunas libertades democráticas que nos permitan seguir conviviendo. Pero mientras tanto, si no logramos eso, una transición más o menos suave, aunque yo soy de los que cree que antes de esa transición más o menos suave va a haber un enfrentamiento en el seno del gobierno, enfrentamiento que pudiera ser más o menos violento, porque los privilegios, nadie se deja quitar los privilegios sin pelear. Y obviamente los Rodríguez están haciendo llevando un proceso donde algunos privilegiados están perdiendo. Fíjense lo que ocurrió con Alex Saab. Alex Saab es un tipo que no es venezolano, porque no sea venezolano no sea un tipo capaz, tampoco es una gran maravilla, es un tipo que lo que empezó a hacer negocio, lo hacen preso, lo trae Maduro, era de la gente de Maduro, y obviamente también este caballero lo sacan
justamente porque a los Estados Unidos les debe incomodar el señor Saab, como les debe incomodar también Diosdado Cabello y algunos otros más. Yo no creo que los Estados Unidos estén contentos con Padrino, que es un agente ruso. No están contentos con Padrino, que es un agente ruso, ni están contentos con otros más, que son los agentes cubanos. Y entonces, sin duda, y mucho menos con la presencia iraní en Venezuela y los grupos terroristas. En Margarita y en el estado Falcón y en el Zulia, esas colonias árabes, que nosotros llamamos árabes, pero que están profundamente influenciadas por esos grupos terroristas, vayan a dejar que las cosas se resuelvan de esa manera tan sencilla como algunos piensan de la transición. Allí va a haber un enfrentamiento y hay que estar preparado para esa cosa. Como tiene que haber una preparación para entender que María Corina debe llamar a todos los demócratas en Venezuela para lograr hacer un gran frente de recuperación, para recuperar el país. Eso es muy importante. Si no se hace, sin duda vamos a seguir teniendo problemas. Aquí me dice María, si este proceso de transición que se ha iniciado no se desarrolla en paz, no habrá ni María Corina Machado ni nadie. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Solo que de repente la violencia no la genera la oposición, como no la ha generado nunca, sino que es una violencia que va a venir de ellos, porque, por ejemplo, todo eso que las FARC han logrado, o lo que queda de las FARC, lograron en Venezuela, esos tipos son dueños de una buena parte de la frontera. De buena parte de la frontera que tiene que ver con Apure, que tiene que ver con el Táchira, pero que han llegado hasta mucho más allá de la Panamericana por lo que llaman la Azulita. Y el narcotráfico tiene control de las costas del estado Sucre y también de las costas del estado Falcón. Una buena parte la tienen en su poder y una buena parte del Zulia. Es decir, que no es sencillo que estos grupos que han generado allí un estado de negocio lo vayan a perder de la noche a la mañana sin enfrentamiento. Eso está así. Ahora, ¿qué necesitaba el país? Un líder. Ese líder es María Corina Machado. Les guste o no les guste, ese es el líder que tiene Venezuela y ella está actuando también dentro de una estrategia que por ahora le ha dado muchos resultados. Es probable que haya recapacitado y hoy sea más proclive a entender que seguramente a ella no le toca ahora. Yo como ejercicio propondría lo siguiente: ¿no será posible que Saúl, no me acuerdo el apellido de él, pero que es el de una empresa Consultores 21, hiciera una encuesta en Venezuela, midiendo a Delcy Rodríguez y a María Corina Machado? ¿Quién tiene más aceptación? Probablemente los militares respeten más a Delcy Rodríguez, pero los venezolanos obviamente sí respetan a María Corina Machado. Y en eso probablemente el presidente Trump no utilizó la palabra adecuada, pero justamente los venezolanos respetan mucho más a María Corina Machado que a Delcy Rodríguez. Es probable que los militares respeten más a Delcy por ahora que a María Corina Machado. Pero yo diría que Saúl, el de Constructora 21, que tiene una encuestadora en la que yo creo seriamente que hagan una encuesta entre con quién está mejor. Una encuesta con toda la seriedad del caso para que los venezolanos se den cuenta con cuánto cuenta Delcy, con cuánto cuenta María Corina. Y esas cosas incluso podrían ir definiendo espacios. Pues también si pudieran medir a Diosdado Cabello a ver qué es lo que la gente, qué es lo que tiene. Pues ese señor, ese guapetón, ese matón de barrio, es poco lo que tiene. Es poco lo que tiene y lo más seguro es que cuando las cosas se pongan en otro lugar, él no pierda esa preeminencia que dice tener. Y a lo mejor por ahí también se buscan los acuerdos. Yo recuerdo que una vez, con esto voy a terminar este comentario de hoy porque Ronald no logró conectarse. Yo recuerdo que una vez, hace ya unos cuantos años, quizás más de 10 años, yo decía que era necesario ir al encuentro de los sectores democráticos del chavismo. Hasta Ender Arena, que era mi compañero en la televisión y en la radio, no creía, me decía, pero bueno, busca, ¿dónde los tienes tú? Yo seguí insistiendo porque yo sigo creyendo que estos procesos, mientras más fuerza se acumule, es mucho mejor y menos traumas hay. Pero desgraciadamente, hoy, de haber sido por María Corina y por Delcy Rodríguez, no hubiésemos llegado a ningún lado. Afortunadamente Trump les llamó y les dijo, ahora se me van a poner de acuerdo. Yo me imagino que le dijo a María Corina, señora, el proceso es así. Y si te gusta así, perfecto, vamos contigo. Si no te gusta así, no va. Y a Delcy Rodríguez, que no, tampoco sé
las razones que tienen ellos para subordinarse a las políticas de Trump, no lo sé, algo tiene que saber. Y algo tiene que saber de mucho, porque el jefe de la inteligencia venezolana, un tipo torturador como es González López, estaba de risita con el tipo de la CIA. El mismo tipo que los había humillado unos días antes. Está de risa. Una risa nerviosa. Y que el propio Cabello. Por cierto, que quería decirles que por ahí leí unas cosas, una entrevista a Jaime Bailey donde decía que Silvia Flores la hicieron presa porque ella y que dijo, yo me quiero ir con mi marido. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Silvia Flores es tan responsable de los grandes problemas de Venezuela como Maduro. Tal vez un poco más. Porque dicen que Maduro le oía mucho a Silvia, que era el cerebro político. Maduro parece que no era muy ducho para la política. Maduro era más bien un hombre, como me perdonan la expresión, un tiracoñazo de barrio. No era un tipo así brillante, ni mucho menos. Pero a esos tipos hacen falta siempre tenerlos a la mano. Pero acuérdense que la Silvia Flores, lo primero que hizo cuando fue presidente de la Asamblea Nacional fue meter a toda su familia, 75 personas metió, y cuando le dijeron, ah, chicos, yo quiero que me da la gana, esa señora fue la que hicieron presa, no fue que se fue con su marido, esa no se hubiera querido ir con su marido, porque no, eso no es, esa épica de la que se hace eco Jaime Bailey, solamente a ese le ocurren esas cosas. Y yo creo que Silvia Flores es tan responsable de lo que ocurrió en Venezuela y de lo que puede ocurrir en Venezuela como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Los Rodríguez, etc. Amigos, lamento tener que decirles que me voy a retirar por el día de hoy, pero en el transcurso de la semana me voy a poner de acuerdo con María Hernández porque vamos a conversar sobre estos temas también. Probablemente yo hablaría con ella y solamente les digo a ustedes, cuando estemos María y yo conversando, ustedes participen de la conversación ayudándonos con información o simplemente difundiendo un poco estas cosas que yo no digo que sean verdades absolutas, pero que ayudan a una buena discusión para lo que viene. Una buena discusión para lo que viene en Venezuela y que podamos despojarnos de sectarismo, de esa violencia verbal que tanto que es muy acuciante, y además de eso, que tratemos de darle sentido a la política, colocándola por encima de las cuestiones de carácter moral, porque a fin de cuentas, la gente cuando comienza a descalificar, no descalifica las ideas, sino descalifica a la persona. ¿Sí? Cuando yo en algunos momentos he estado en contraposición a la política de los grupos que hacen la política, he recibido las peores acusaciones, vendido, no sé qué cosas, pues de todas esas cosas dicen, pero yo desgraciadamente no es que no me he vendido, sino que nadie ha querido comprarme. Un placer, amigos, y volveremos en algún otro momento.